La fe no salva. Edición 26, Lucas 18, 38 a 42. Aquí el texto griego, la versión corriente. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Errores de traducción. Esta errada traducción da a entender que Dios no es misericordioso como Dios, que Dios no salva, sino que personas se autosalvan mediante la fe adquirida por la obra de esas personas. Lo que dice el texto griego es: entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, sin que pueda ser impedido, tú has tenido misericordia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, sin que pueda ser impedido, tú has tenido misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: sin que pueda ser impedido, la recibes. Tu fe proviene de que fuiste salvado. La fe no salva. La fe no es causa, sino resultado. Aquí ustedes pueden ver cómo Dios salva mediante el bautismo del Evangelio, y que la fe es un resultado, es una condición permanente que Dios concede a las personas salvadas. Falsa doctrina de los infiernos de autosalvación de los muertos espirituales. Dice así: el muerto espiritual, por su propia obra y voluntad, decide darse la fe, estando muerto espiritualmente, y utilizando su fe, se autorresucita, se autoda la vida espiritual. Esta falsa doctrina originada de los infiernos es difundida por los muertos espirituales, quienes se aferran a traducciones equivocadas de los textos de la Biblia en los idiomas originales, y quienes están permanentemente en guerra contra la persona de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, contra su ser, su obra y su actividad. La salvación de la muerte espiritual es un acto exclusivo de Dios, por medio del cual Él concede la vida espiritual a los muertos espirituales. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo es el único salvador de la muerte espiritual. Ni la fe ni las personas son otros salvadores, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otro ser bajo el cielo dado a los hombres, por medio del cual hayamos sido salvados. Aun estando nosotros muertos en pecados, juntamente con Cristo nos dio vida. Por gracia ustedes han sido salvados. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por la obra de Cristo Jesús. Puestos nuestros ojos en el autor de la fe, es decir, en Jesús, el consumador de la salvación. Dios utiliza dos medios para la salvación de personas: el bautismo y el evangelio. La fe no es un medio de salvación. Dios utiliza a cada uno de sus hijos como sus instrumentos para salvar a personas de la muerte espiritual. La fe es el ser hechos esperadores de lo fundamental, por haber sido hechos convencidos de las cosas absolutamente importantes no hechas visibles. Es decir, la fe es una de las condiciones permanentes que Dios regala a todos sus hijos adoptados, consistente en que permanentemente esperamos con certeza absoluta todo lo que Dios nos ofrece en su Biblia, en los idiomas originales. Dios enseña en 1 Corintios 2:14 que las personas muertas espiritualmente no pueden tener fe. Pero el hombre natural, muerto espiritual, no puede ser hecho aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no puede ser hecho entenderlas, y por eso no puede ser hecho discernirlas espiritualmente. La fe es un regalo, es un don de Dios a las personas que Él salva de la muerte espiritual. Así que
Por gracia ustedes son salvados para la fe. Por lo tanto, esto no proviene de ustedes, sino que es regalo de Dios. Dios concede la fe en el mismo instante cuando el Salma adopta un hijo. La fe es un fruto producido por Dios en las personas salvadas. Dios es Dios de vivos. El Espíritu Santo vive solo en las personas salvadas. El fruto de la fe, el fruto del Espíritu es fe. La fe es una condición permanente por la cual Dios protege a sus hijos. Es una parte de la armadura con que Dios nos vistió desde el momento cuando nos engendró espiritualmente. La fe es un escudo, sobre todo siendo tomadores del escudo de la fe con el cual han sido hechos capaces de apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es una coraza. Como nosotros somos del día, somos sobrios, hemos sido vestidos con la coraza de la fe. Por lo tanto, la fe nos salva. La fe no es un medio de gracia. La fe es la condición de esperadores de las cosas fundamentales que Dios nos enseña en su Biblia. Somos salvados para la fe, para ser esperadores de lo fundamental, siendo así protegidos de ataques mortales.